Buenas tardes, un gusto saludarlos a todas y a todos los reunidos aquí en este ciclo que la Dirección de Infancias y Familias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario iniciamos en este mes de noviembre en conmemoración a otro aniversario más, este año el 31º aniversario de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En este encuentro tenemos el gusto que nos acompañe hoy la doctora Adriana Krasnov. Adriana es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, también es docente en carreras de especialización y en doctorado de la misma facultad, investigadora de CONICET, y bueno, nos acompaña siempre con publicaciones y con reflexiones muy atinadas desde el derecho de familia. En este panel hoy se va a sumar también nuestro compañero de equipo de la Dirección de Infancias, Diego Gurbich. Diego es cientista de la educación y nos acompaña en el trabajo diario desde la coordinación en los proyectos socioeducativos de la Dirección de Infancias y Familias. Y bueno, también va a estar presente nuestro subsecretario de Desarrollo Humano, el doctor Lucas Raspal. Lucas es psiquiatra y bueno, ustedes la mayoría lo conocen. Él tiene una participación muy activa en la Fundación América por la Infancia y siempre nos acompaña con reflexiones y es un conferencista en el plano nacional e internacional. Nosotros tomamos la iniciativa de hacer este conversatorio pensando que era una buena excusa juntarnos a charlar y a reflexionar acerca de las infancias y los derechos, en donde comúnmente desde nuestras prácticas cotidianas, desde el lugar que nos toca en este sistema de promoción y de protección integral de derechos, bueno, desde nuestro lugar acompañamos en esto del acceso y el ejercicio por parte de los niños, niñas y adolescentes a sus derechos y a restituirlos en el caso de vulneración. En primer lugar, yo le voy a dar la palabra a Adriana, también decirles la metodología de trabajo que vamos a tener. Vamos a poder escribir en el chat las preguntas que consideremos, o las reflexiones, o los aportes, para que luego, después de los tres expositores, podamos contestar y establecer el diálogo y los aportes. Y aprovecho también para contarles que en este ciclo de encuentros virtuales, el martes que viene, tenemos previsto una actividad en conjunto con el Consejo Municipal en ocasión de la Semana de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Así que por el chat les vamos a poner allí el enlace para que el martes a las 17:30 quien quiera conectarse lo pueda hacer. Bueno, ahora es un gusto poder darle a Adriana la palabra y te estamos escuchando, Adriana. Adelante, gracias. Estaba silenciada, perdón. Vamos a compartir el documento, así. ¿Lo pueden visualizar todos? Bien, perfecto. Bueno, en primer término, quiero agradecer en la persona de Sonia, quien me convocó, y en su nombre a todos los miembros de la gestión municipal por haberme convocado a este ciclo de encuentros virtuales, Infancias y Derechos, sobre todo tratándose de un tema que me preocupa y que me ocupa permanentemente, ¿no? Y que, bueno, en estos tiempos que estamos transitando me preocupa y me ocupa mucho más.
Y además celebrar que podamos nuevamente homenajear a nuestra convención que tanto nos aportó para hacer un cambio de paradigma en lo que de infancia y adolescencia se trata, pero fundamentalmente hacerlo desde una visión interdisciplinar, ¿no? Esto de que estemos conformando un equipo en donde vamos a participar de distintos campos disciplinares, que tenemos un denominador común, porque es la preocupación justamente por la infancia. Esto muestra a las claras que si hablamos de infancias y derechos, debemos hacerlo en clave interdisciplinar. Entonces, celebro particularmente esta iniciativa, porque esto nos permite intercambiar, compartir, construir conocimientos y de esta manera lograr la efectividad que tanto buscamos de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que no sea nada más una mera mención, sino que sea una realidad. Y justamente en relación con esto, a mí me han pedido que trabajara un tema que es el núcleo de lo que estamos hablando, que es el interés superior del niño. Un poco a modo de disparador, y como investigadora siempre me veo movida por preguntas, a partir de 3 preguntas básicas, ¿no? Que son los ejes temáticos a desarrollar. ¿Qué entendemos por interés superior de niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo bajar este concepto marco a cada historia de vida? Y ahora les voy a explicar por qué hablamos en el derecho de un concepto marco. ¿Y qué entendemos por centro de vida? Que es comprensible que me haya pedido trabajar estos 2 ejes temáticos, porque justamente el centro de vida hace a la realización de este interés superior del niño, de la niña, del niño y del adolescente en cada particularidad concreta. Bien. Cuando trabajamos el interés superior del niño, previo a esto corresponde hacer un breve contexto para que nos ubiquemos. Sonia, cuando me presentó, hizo referencia a que pertenezco al campo del derecho de familia. Un derecho de familia que ha tenido una dinámica y que es la dinámica propia del derecho en su conjunto. Podríamos decir que el derecho de familia es el que más se nota atravesado por los cambios propios de la dinámica social. Ha quedado atrás esta noción que antes teníamos del derecho de familia desde una visión singular, en donde no teníamos reflejado esta noción de pluralidad que hoy sí tenemos, y en donde la niña, el niño y el adolescente justamente estaba ubicado en una situación de minusvalía por este imperio de la doctrina de la situación irregular, que afortunadamente logra sortearla, logra superarla, la llegada de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nuestro derecho interno. Y esto nos permite hacer un paso a la doctrina de la protección integral. Introducir la doctrina de la protección integral al derecho no fue simple, aclaro esto, aun cuando teníamos un instrumento internacional que nos daba cuenta de esto y que nos exigía esto. Llevó un tiempo. Hoy sí podemos decir que con la consolidación de una visión constitucional y convencional del derecho, en donde el eje está puesto en la persona, en toda su extensión, y cuando hablamos de personas incluimos a todos los ciudadanos, e incluimos también dentro de todos los ciudadanos a los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes. Esto nos hace pensar, y podemos decir con total certeza, que podemos ampliar esta dimensión del derecho de familia y hablar del derecho de las familias, infancia y adolescencia. Ustedes podrán notar que esta noción singular la paso a una noción plural, porque justamente pasamos a pensar en las distintas formas de vivir en familia que coexisten hoy en el plano de la realidad. Y tener en cuenta esto y reconocerlas y mirarlas y atenderlas desde una visión tuitiva también permite atender a una visión tuitiva de aquellas niñas, de aquellos niños y de aquellos adolescentes que se encuentren comprendidos en estas distintas realidades familiares, como así también cuando lamentablemente no están comprendidos en una estructura familiar. Y esto tiene que ver con otra cuestión a la cual voy a llegar en este cuadrito que voy a ir desmembrando. Esta visión plural es la que nos permite llegar a decir que hoy quedan totalmente reconocidos el principio de igualdad, el principio de no discriminación, tenemos que trabajar en pro de esto, porque de esta manera logramos
la efectividad del derecho fuente de todos los derechos personalísimos de una persona, como es el derecho a la dignidad. Toda persona tiene el derecho de tener una vida digna con calidad de vida. Esto que es simple decirlo, es muy difícil a veces y en muchas historias de vida bajarlo al plano de una realidad concreta. Pero tenemos que trabajar en pro de esto. Y decir esto también nos permite decir, y trasladándolo al ámbito de la niñez y de la adolescencia, que hay abrir el espacio a la libertad y la autonomía que cada niño y niña tiene para participar en el proceso de construcción de su propia biografía. Este permitirle participar en el proceso de construcción de su propia biografía también es sumamente importante y es realizable siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando se le garantice un derecho primario, que es el núcleo de todos los derechos y que es el derecho de toda niña, de todo niño y de todo adolescente a vivir en una familia. Con este panorama general sí me puedo introducir en el abordaje de lo que entendemos por interés superior del niño. Este principio rector, que es el pilar que propone Me parece que tiene un problemita de conectividad, sí, se le cortó. Adri. Sí. A ver, vamos a esperar unos momentitos. Bueno, estas son las contingencias de... Ahí se fue. ¿Se fue del todo? Ah, sí, Sí. Y se va a reconectar seguramente. esperamos unos momentitos. ¿No te pide ingresar, Facu, de nuevo? No. Ay, qué macana. Sí, me dice que perdió la señal. A ver, acá le estoy consultando cómo le parece que sigamos.
Bueno, ahora viene la parte que improvisamos, porque en el orden. Me dice que está reseteando, supongo que debe estar reseteando su router o algo así. No sé si les parece que sigamos conversando en el orden que lo habíamos previsto y que ella luego retome su tema ante el imprevisto de la conectividad. No sé si se estila hacer esto. A ver ahí. A ver, ¿se pudo reconectar? Ahí va, ahí va. Bueno. Ahí estamos. Adriana, ahora sí. A ver, ¿le reactivas el audio, Facu? Ah, justo ella lo debe haber tocado. A ver. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí, Adriana, es con nosotros de nuevo. Mil disculpas, mil disculpas. Por favor. Ya volvemos a compartir el documento. Y retomamos desde donde dejamos. Bien. A ver. Habíamos quedado acá. Habíamos dicho que el interés superior del niño era un concepto marco, era un concepto abstracto, que lo teníamos que bajar a cada particularidad concreta, y es por eso que decimos que es un concepto flexible, y que lo definiremos en cada historia de vida que se presente ante nosotros. Justamente el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, simplemente me voy a detener en la lectura del punto 1, porque es el que nos indica a qué apunta este interés superior. Dicen, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Es decir, acá esto indica que, otra cuestión que debemos tener muy en cuenta, el Estado en todos sus niveles, en todos sus órganos, es el garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y en relación a niñas, niños y adolescentes, tiene que velar por este concepto marco. Ya voy a llegar a qué referimos cuando referimos de interés superior del niño. Fortalece esta idea el artículo 18.1 de este mismo instrumento internacional, cuando señala que en relación a los progenitores como representantes legales de los niños, como así también a cualquier otro que se encuentra a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes, tienen que velar por su desarrollo, por su protección integral, por su cuidado, pero siempre teniendo como máxima ese interés superior. Quien nos da la respuesta a qué es el interés superior del niño es justamente la ley 26.061, que también es motivo de celebración porque a fines de octubre cumplió 15 años de su puesta en vigencia. Es una ley del año 2005, como ustedes bien saben, es la Ley Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que recepta todos los principios y valores contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, y que en la misma línea han seguido las leyes que se han dictado a nivel provincial, como es nuestra ley provincial justamente de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En definitiva, esta ley, ¿qué nos dice? Que la máxima es hacer efectivo los derechos de toda niña, de todo niño y de todo adolescente. De eso se trata, que los derechos de cada niña, de cada niño y a cada adolescente sean una realidad, en cada particularidad. Refuerza esta idea, no podemos perder de vista, quienes nos dedicamos a la infancia, siempre debemos tener a la mano otros documentos que complementan el contenido de la Convención y que son las observaciones generales que emanan del Comité de los Derechos del Niño. Les comento que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de aplicación
de este instrumento internacional, se ocupa fundamentalmente de supervisar de que todos los estados que han incorporado a su derecho interno este instrumento sea cumplido por su normativa interna, pero al mismo tiempo dictan estos documentos, estas observaciones generales que tienden a interpretar, actualizar, a complementar los contenidos que emanan de la Convención de los Derechos del Niño. Como bien dijo Sonia, la Convención tiene 31 años. ¿Cuánta agua ha pasado y cuántos cambios se han sucedido en torno a la infancia en este tiempo transcurrido? Y justamente estas observaciones generales captan todo esto nuevo que está contenido en los principios y valores que son propios de este instrumento internacional. Justamente me detengo en la observación general número 14. ¿Y por qué en ella? Porque justamente se ocupa el interés superior del niño. Y este interés superior del niño que lo analiza desde una triple dimensión en su párrafo 6, como un derecho sustantivo. ¿Qué me quiere decir esto? Que es de aplicación directa, de aplicación inmediata en cada estado parte. Es un principio jurídico interpretativo fundamental. Se recurrirá a aquella norma que haga realidad el interés superior de un niño en concreto. Y al mismo tiempo es una norma de procedimiento. Cuando haya que resolver alguna cuestión en la cual haya un riesgo, una afectación, un compromiso de derecho de una niña, un niño, un adolescente, se atenderá a su interés superior. Esto que nos indica, como nos dice el párrafo 32, que el concepto de interés superior del niño es complejo y su contenido debe determinarse caso por caso. Bien sabemos que cada niña, cada niño y cada adolescente es único. Cada uno tiene su historia y cada uno exige una respuesta única. Esto es lo que nos está indicando este párrafo 32 de esta observación general. En igual sentido, a mí siempre me gusta servirme, tener a la mano, el concepto que nos ha dado la doctora Cecilia Grossman, quien es un referente, es una maestra para todos los que nos ocupamos de derecho de las familias, infancia y adolescencia. Ella nos ha definido el interés superior del niño desde una visión macro y desde una visión micro. Desde una visión macro, esto me parece muy interesante remarcarlo, es poner énfasis de que toda niña, de que todo niño, que todo adolescente tiene un lugar en la sociedad, en la familia, y que ese lugar debe ser respetado y debe recibir la tutela especial que amerite esto. Pero al mismo tiempo, desde una mirada micro que atiende al niño, a la niña en concreto, no es más ni menos que hacer realidad sus derechos. Esto lo ha tomado también como doctrina legal la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la opinión consultiva 17-2002, y en igual sentido lo ha tomado como doctrina a seguir la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la misma línea los tribunales superiores de justicia de las distintas jurisdicciones provinciales. ¿Cuál es la máxima cuando haya por medio una niña, un niño y adolescente? Velar por su mejor interés. Por lo tanto, la decisión a tomar va a ser en consideración a lo que haga posible la realización de los derechos comprometidos de una determinada niña, niño o adolescente. Otra cuestión sumamente relevante, porque y esto sí quiero poner especial énfasis, que cuando hablamos de interés superior del niño no lo podemos abstraer de un factor que es sustantivo en esto, y que es el plazo. El factor tiempo es decisivo e impacta en lo que es la efectividad, la afectación o la pérdida de derechos. Tengamos en cuenta que niña, niño y adolescente se es una sola vez. Y bien sabemos que muchos niños ven coartada su posibilidad de tener la vida de un niño. ¿Y por qué se ven limitados en esta posibilidad? Porque no han recibido la debida protección especial. El tiempo pasó y su vida de niño también pasó. Y cuando esto sucede, la construcción de su personalidad y su devenir en la vida no va a ser la misma. En esto debemos ser conscientes y debemos comprometernos todos los que trabajamos en infancia en que todas las decisiones que se deban tomar
frente a un compromiso de derechos en una niña, en un niño o un adolescente en concreto, tienen que ser ahora. No admiten dilación, admiten atención rápida, efectiva. ¿Qué es lo que debemos atender y tender? A tomar una actitud preventiva. Desde el sistema de protección integral de derechos, lo que hay que buscar es anticiparse al compromiso de derechos en una niña, un niño, a un adolescente. O bien, cuando ese derecho ya está comprometido o afectado, es aminorar, en la medida de lo posible, el daño ya producido, a los fines de evitar que el daño ya sea irreparable y al menos poder permitirle transitar una etapa de la vida del niño con plenitud. En relación con esto debemos unirlo, y en este ámbito que nos convoca creo que tiene mucha fuerza, con otra norma, que es un documento que ha sido tomado como regla a seguir en la toma de decisiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en igual sintonía han tomado la misma medida las Cortes provinciales, que es adherir a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. En realidad yo estas reglas las extendería a todos los órganos del Estado, no solo lo concentraría en el ámbito judicial, pero fundamentalmente tener en cuenta que ubica dentro de los grupos vulnerables a las niñas, niños y adolescentes y requieren de una tutela especial. Ahora bien, utilizamos muchísimo el término vulnerabilidad. ¿Quién no habla del término vulnerabilidad? ¿Quién no lo invoca? Ahora, ¿tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Me parece importante traer acá a relación que el término vulnerabilidad se remonta a los comienzos de la ética de la investigación y fue volcado inicialmente en los códigos de ética de la investigación, y el primer documento que definió el término de vulnerabilidad, que nos aportó una definición de vulnerabilidad, fueron las pautas OMS del año 2002. Tengamos en cuenta que estos documentos provienen de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo definió la vulnerabilidad? Definió la vulnerabilidad, define a una persona como vulnerable cuando no tiene capacidad para proteger sus propios intereses. Que no tenga capacidad para proteger sus propios intereses, ¿significa que no es persona? No, todo lo contrario, es persona. ¿Significa que no tiene capacidad? No, significa que es capaz, esta es la concepción que tenemos actualmente, es capaz, es titular de derechos, pero necesita de una protección especial. De esto hablamos cuando referimos a personas en situación de vulnerabilidad. Y para profundizar más en esto, porque creo que en este tema que nos convoca toma un protagonismo enorme, a mí me gusta siempre servirme de una definición que nos aporta y que siempre replica Florencia Luna, una destacada bioeticista de nuestro país. Florencia habla de capas de vulnerabilidad. Si ustedes se introducen a la bioética, muchísimos han estudiado la vulnerabilidad y hay muchísimas corrientes de opinión que tienen posturas distintas respecto a qué se entiende por vulnerabilidad. Pero esta definición creo que es la que más se corresponde con entender a la niña, al niño o adolescente o a cualquier otro grupo de vulnerables, hablemos de viejos, hablemos de mujeres, hablemos de personas con una discapacidad, están comprendidas en este concepto. Ella dice, en la vulnerabilidad debería ser pensada mediante la idea de capas. La metáfora de las capas nos da la idea de algo flexible, algo que puede ser múltiple y diferente, y que puede ser removido de uno en uno, capa por capa. No hay una sólida y única vulnerabilidad que agote la categoría. Puede haber diferentes vulnerabilidades, diferentes capas operando. ¿Y por qué rescato esto? Y le pongo mucho énfasis. Porque cada niño, cada niña y cada adolescente está afectado por una determinada vulnerabilidad o por un conjunto de vulnerabilidades. Y amerita que bajemos esa realidad, esa vulnerabilidad que lo atraviesa para atenderlo y protegerlo como corresponde.
Por eso me gusta esta definición de capas de vulnerabilidad, porque vuelvo al inicio, es lo que plantea una retroalimentación continua entre norma y realidad desde una visión interdisciplinar. Lo mismo sigue las reglas de Brasilia en esta concepción. Aquí esto simplemente lo traigo a modo ilustrativo, después yo dejo el PowerPoint a disposición de todos ustedes, pero simplemente decirles que esta forma de pensar en el hoy, la situación de toda niña, niño y adolescente, y pensar en el interés superior del niño de una manera simple como hacer realidad sus derechos, va asociado a un cambio de términos que dicen mucho. Siempre decimos que los términos, las palabras tienen fuerza, y tienen mucha fuerza. Y nuestro sistema, que hoy está pensado en perspectiva constitucional y convencional, nos ha permitido introducir y reconocer categorías conceptuales que benefician en mucho a los grupos vulnerables, pero que lo importante es que bajen al plano de la realidad social. A modo de ejemplo, capacidad jurídica, capacidad de ejercicio, adolescentes, hablar de autonomía progresiva, medirlo en función de la capacidad madurativa, el asesoramiento letrado propio, la famosa figura del abogado del niño, como nosotros la llamamos en el área de familia, el consentimiento informado que es una categoría proveniente de la bioética, pero que tiene una aplicación directa hoy en el derecho. El pensar a la responsabilidad parental, que es lo que antes llamábamos patria potestad, como una función que los progenitores ejercen, pero que es en beneficio y en el interés de los hijos, y que siempre la ilustro como una balanza de pesos y contrapesos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuándo va a tener un peso mayor la función de un progenitor o en su defecto de otro representante legal o del Estado, en el caso a través de la representación que ejerce el Ministerio Público? Cuando la capacidad madurativa de la niña, el niño o adolescente sea menor. Estoy hablando de los niños de primeros meses de edad, primeros años de vida, en donde su capacidad madurativa es menor, donde su capacidad de decisión es menor, entonces el peso de la función de los progenitores es mayor, pero ese peso se va yendo para el otro lado y va a tener un mayor peso el niño, la niña y el adolescente, cuando su capacidad madurativa sea mayor y cuando su grado de participación en la toma de decisiones que tienen que ver con sus derechos, con su persona, amerite que los representantes legales tomen un lugar de acompañamiento, de contención, de comprensión, de cuidado. Y esto es como debemos pensar hoy la figura del representante legal, no como sustitutiva de la voluntad de una niña, de un niño, de un adolescente, como lo pensábamos antes cuando considerábamos a la niñez como un objeto de protección, sino pensarlo como una medida de acompañamiento. Y desde este lugar también pensar, y en esto es importantísimo, y aquí después vamos a tener el aporte que va a ser sumamente valioso de Iván, en relación al derecho a la educación como un derecho personalísimo y tantos otros derechos personalísimos, tener en cuenta que son de la niña, del niño y del adolescente, y son propios de la persona, y caben bajo la decisión, y quedan bajo el dominio del poder de decisión de quien es su titular. Esto obviamente que lo vamos a definir en función de la capacidad madurativa, y el representante legal acompañará al niño en la definición y en la participación de la toma de decisiones que tenga que ver con sus derechos personalísimos. Digo esto porque hoy entran a jugar una serie de derechos personalísimos que en la situación que estamos atravesando están muy presentes en todo el universo de infancia y adolescencia, como es, por ejemplo, el derecho al cuidado del propio cuerpo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, con su proyección también a la identidad de género, el derecho a la imagen, que tanto ha tenido connotación en este último tiempo, el derecho a la intimidad, y puedo seguir sumando. Y con todo ello, la importancia, y por esto lo dejo y no lo menciono, el derecho a la educación. Y también rescatar
esto que digo de pensar en el niño y la efectividad de sus derechos y su contención a través de la garantización de su derecho a vivir en familia. Muchas veces ese derecho a vivir en familia no siempre va unido a parentesco, y esto da lugar a otra categoría conceptual que va tomando un protagonismo cada vez mayor, y que en los grupos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad nos pueden brindar una solución sumamente satisfactoria, porque es hacer realidad la situación del niño en concreto, como es el reconocimiento de la socioafectividad. La socioafectividad, ¿en qué se traduce? Ni más ni menos. En reconocer aquellos vínculos afectivos significativos para la vida de un niño, que pueden tener con sustento en un parentesco, pero pueden no tenerlo, pero que hacen realidad el interés superior del niño. Y es por ello que la socioafectividad hoy tiene una connotación jurídica enorme y debe tenerla en la praxis también frente a un compromiso de derechos. Y para cerrar este primer eje temático, y un poco para vincularlo con todo lo que dije hasta ahora, y volver a homenajear a Quino con su gran personaje de Mafalda, quien lamentablemente Quino nos dejó, pero nos dejó un legado enorme, y su personaje de Mafalda cuánto nos dejó en materia de niñez, porque bien sabemos que Mafalda fue un personaje rebelde porque se crió en una familia tradicional, y siempre quiso defender su lugar de persona, su protagonismo en la familia. Y tenemos escenas de humor gráfico que la personifican de una manera y nos dicen tanto y nos enseña tanto. Y aquí traigo simplemente relación algunas, que hago un paneo muy, muy rápido. Pero simplemente quedarme con este primer diálogo entre los personajes de Mafalda, en donde le están diciendo, no te sientes en el sillón, no saltes sobre el sofá. Entonces, la respuesta, decime, ¿de qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer? ¿No? Esto de reconocer el derecho del niño de actuar con libertad, con autonomía. Lógicamente que tiene que estar bajo una autoridad, bajo una guía de parte de sus representantes legales o de quienes ejerzan su cuidado, pero también considerarlos como protagonistas de su propia historia. Y acá hay una escena que lo grafica más, un niño llorando, y la mamá que le dice, cállate. Entonces después dice, mirá esta nena, no está llorando, ¿qué estará pensando? Entonces, como diciendo, está mal lo que estás haciendo. Y Mafalda, ¿qué le dice? Lo defiende al niño. ¿Y qué dice? No. Es decir, a la que está criticando es a esta mamá que se hace dueña de ese sentir del niño. Y ese sentir del niño es del niño y no del referente afectivo. Un diálogo entre Mafalda y la mamá. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, yo soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Qué enseñanza para la mamá, ¿no? Esto de transitar juntos este proceso de vínculo parental. Y también, y como para cerrar en este aspecto, una persona toca la puerta en la casa de Mafalda, pide por el jefe de la familia. ¿Y qué le dice Mafalda? En esta familia no hay jefe, somos una cooperativa. Y esto tiene que ver con la visión horizontal de familia, en pensar que no hay jerarquías, que todos somos personas, que todos estamos en un pie de igualdad y que todos debemos ser considerados como tales, titulares de derechos y protegidos en nuestra condición de tal. Pero esto lo quiero cerrar con esta imagen que se distingue del resto porque está en color, que no tiene texto, pero que nos dice mucho, porque muestra la realidad multicultural a nivel global. ¿Y por qué lo traigo? Porque esta multiculturalidad a nivel global también es una realidad a nivel nacional. Y dentro de esta multiculturalidad a nivel nacional hay mucha vulnerabilidad en grandes sectores de estos grupos multiculturales, y muchas veces esa situación de vulnerabilidad atraviesa a niñas, niños y adolescentes. Y es por esto que requieren de una especial protección. Dicho esto, paso a modo de cierre
al otro eje temático por el cual me convocaron y que, como les dije, tiene vinculación directa con la efectividad de este mejor interés de la niña, del niño y del adolescente, que es otro concepto abstracto, otro concepto marco, como es el centro de vida. ¿Qué es el centro de vida? Primero, lo que se dice de manera genérica es la residencia efectiva y habitual de toda niña, de todo niño y un adolescente, el lugar de referencia estable. El reconocer un lugar de referencia estable y el proteger ese lugar de referencia estable contribuye a la efectividad de los derechos de una niña, de un niño y de un adolescente. Y en ellos confluyen principios que hacen posible la efectividad de estos derechos, como la tutela judicial efectiva, que es la realidad de los derechos en sí, la inmediación, que tanto compromiso nosotros tenemos que tener con niños, niñas y adolescentes. ¿A qué se refiere la inmediación? A tener cercanía con aquel niño, con aquella niña, con aquel adolescente atravesado por una situación de riesgo, atravesado por una afectación de derechos. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entablar un lazo de comunicación, establecer un lazo de apego, brindarle protección, sentirse amparado, desde un lenguaje que le resulta comprensible, entenderlo, bajar nuestros tecnicismos propios de cada una de nuestras disciplinas a la realidad del niño y a su grado de comprensión. Estar cerca, porque de esta manera el niño va a poder expresar su verdadero sentir, eso que lleva adentro y eso que no puede expresar a través de sus emociones, que puede expresarlo. De eso se trata la inmediación. Respecto a qué nos dice la norma de centro de vida, la ley 2661, la ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el artículo 3, inciso F, cuando se ocupa de definir el interés superior del niño, también hace alusión a este concepto marco, pero da una definición muy abierta, que también generó una duda interpretativa bastante importante, porque dice: el centro de vida es el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Es muy vago. ¿Quién nos otorga mayor precisión? Su decreto reglamentario. Su decreto reglamentario 415-2006 nos amplía el espectro y nos dice que debe interpretarse de manera armónica con la definición de residencia habitual de toda niña, de todo niño y de todo adolescente. Aquí ya estamos teniendo una aproximación mayor de qué hablamos cuando hablamos de centro de vida. Y también destacar que en todas las cuestiones que se vinculen con niñas, niños y adolescentes, nuestro Código Civil y Comercial ha dispuesto algo que ya venía haciendo nuestra justicia nacional, que es considerar que el centro de vida, que será competente el juez del lugar en donde esté radicado el centro de vida. En esto lo extiendo también al ámbito administrativo. Yo creo que personalizar estas cuestiones solo en la persona del juez, cuando sabemos que nuestro sistema de protección integral de derechos es una mixtura, una combinación del órgano administrativo y del órgano judicial, tal como lo indica la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exige pensarlo desde esta dualidad, desde esta mixtura. Lo concretizo más. Primero, tener en cuenta que el centro de vida es un criterio fáctico, no es un criterio jurídico. Y esto lo vinculo con lo que dije de interés superior del niño. Esta abstracción la tengo que bajar a cada historia de vida, por lo tanto tengo que bajarla al plano de lo fáctico. Este centro de vida lo que me está indicando que lo que tiene que orientarme para su definición son los caracteres de la estabilidad y permanencia. Y al mismo tiempo que en ese ámbito que sea estable y que sea la residencia permanente del niño, al mismo tiempo se encuentre contenido por sus núcleos parentales y referentes afectivos. Pero no puedo solo quedarme con esto, le tengo que sumar algo más, que es la contemporaneidad, la actualidad. Es decir, esa residencia habitual y efectiva debe ser actual. Esto también es otro aspecto que debo rescatarlo y tomarlo al momento de definir qué es un centro de vida. Ahora bien, esta es la regla general, una regla general que también admite, como toda regla, excepciones.
me puedo encontrar con variables en las cuales debo flexibilizar esta regla general. ¿Cuáles pueden ser variables? Que tenga residencias sucesivas de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese caso, voy a tener que tener en cuenta o tenga escasa distancia territorial entre una residencia y otra. ¿Puede una niña, un niño y adolescente tener 2 centros de vida al mismo tiempo? Sí, puede tener 2 centros de vida al mismo tiempo. Se daría, por ejemplo, en casos de cuidado del hijo por parte de sus progenitores no convivientes, en donde tenga una residencia habitual en 2 centros de vida, porque tienen un cuidado personal alternado, es decir, transita su vida convive con un progenitor, convive con el otro progenitor en distintos lugares que son su residencia habitual y actual. Por tanto, puede tener 2 centros de vida. Pero también tenemos que ser muy cautos en situaciones en las cuales podemos encontrarnos con que el centro de vida no se constituyó como debería constituirse, sino que se constituyó por caminos forzados o por decisiones tomadas por los adultos por vías de hecho. Por ejemplo, cuando nos encontramos en supuestos de sustracción. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que el centro de vida se va a definir en función de cuál es el lugar estable de residencia y que tiene una fuente de apego y que es realizador de los derechos del niño. Todo esto que estoy diciendo, en realidad, lo que debo tener en cuenta es que cuando tenga residencias habituales y efectivas en distintos lugares, la definición a considerar para definir qué autoridad judicial, qué autoridad administrativa debe intervenir frente a una situación de riesgo, va a ser en donde se constate esa situación de riesgo. Esto es lo que me va a definir el centro de vida. Bien, después quedo abierta para las preguntas que quieran formular, pero en realidad quiero cerrar con 4 frases. Una de ellas, que es la final, nos remonta a cada uno de nosotros a nuestra infancia, porque ¿quién no leyó El Principito? Pero servirme de tres frases que no provienen de ninguno de los campos disciplinares de los que estamos aquí presentes y de los que tenemos el uso de la palabra para compartir este espacio con ustedes. Pablo Picasso nos señaló, cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca. Y esto lo traslado a lo que dije al principio. Permitamos que todo niño, de que toda niña y que todo adolescente pueda participar en el proceso de construcción de su propia biografía, que sea libre y que sea autónomo por su condición de persona, porque esto le va a permitir seguir siendo artista cuando crezca. El juego es la forma más alta de investigación. Sabia frase. Quienes nos dedicamos a la investigación jugamos permanentemente. Todos llevamos un niño adentro, decimos, y seguimos jugando. No perdamos esto que es el juego, porque el juego importa creatividad, el juego importa desafíos, pero para esto también debemos garantizarlo, Iván nos va a aportar mucho más de esto, debemos brindarle a todo niño un grado de protección, y esta protección y este desarrollo integral también va unido a garantizarle un proceso de formación. Y por último, servirme de una de las frases del Principito: eres dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides, para bien y para mal. Yo a esto le agrego, siempre y cuando estas emociones no estén afectadas por frustraciones que marcaron la vida de una persona y que fueron vividas en su niñez, porque van a opacar su vida futuro. Y de esto debemos asumir el compromiso de que esto no debe suceder y que si sucede, debemos actuar en pro de revertir esta situación y que estas emociones sean lindas de tener siempre presente y siempre recordarlas, para bien y para mal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que un placer escucharte. Y ahora le vamos a dar la palabra a Diego. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno,
calculo que cuando Adriana decía Iván, estaba hablando de mí, y yo tendré que recoger ese guante, a ver cómo sale este asunto. Bueno, la idea de prestar, primero comentarles lo siguiente. El enfoque obviamente mío va a estar más vinculado a la cosa educativa, que siempre he estado muy cerca de los niños. Entonces, un poco recuperar, ¿no? La idea de prestar una atención particular a los niños es una idea presente en el ámbito educativo mucho antes de la convención, aunque es cierto también que en ese ámbito educativo las ideas acerca de qué es un niño o una niña tienen una historia de encuentros y desencuentros también bastante larga. En cualquier caso, en este primer momento me gustaría hacer una referencia a dos experiencias educativas que son anteriores a la convención y que de alguna manera se adelantan a la mirada sobre los niños que la convención va a promover. En primer lugar, hacer mención a Janusz Korczak, un médico polaco que abrazó la causa de los niños huérfanos de entreguerras en Europa, ¿verdad? Y que diseñó un innovador programa pedagógico basado en el respeto y el reconocimiento hacia los niños. Korczak planteó que Pestalozzi, Froebel y otros pensadores educativos descubrieron la mitad desconocida de la humanidad, o sea, a los niños. Pudiendo decidir un destino diferente, Janusz Korczak es asesinado en el campo de exterminio de Treblinka junto a los niños y docentes del orfanato para niños judíos de Varsovia en 1942. En segundo lugar, un poco más actual, mencionar la línea de investigación que inicia Piaget y que continúa en nuestro país y en Latinoamérica, investigadoras como Emilia Ferreiro. Esta línea de investigación es uno de los primeros y más importantes gestos, ¿sí?, a través de los cuales la gran investigación educativa se dispone a escuchar qué tienen para decir los niños y las niñas acerca de su propio proceso de aprendizaje. Una línea de investigación que da al pensamiento y a las hipótesis infantiles un estatus muy importante y que encuentra allí, en ese pensamiento y en esas hipótesis, la llave para comprender parte de lo que ocurre en los procesos de aprendizaje. Luego de estas menciones, muy rápidamente, comentarles, voy a hacer mención a tres breves como entradas al tema. Una primera entrada tiene que ver con el cumplimiento más o menos formal del derecho a la educación en Argentina. Una segunda entrada tiene que ver con interrogar un poco la situación actual, esta situación extraordinaria atravesada por la pandemia en relación al derecho a la educación. Y una tercera línea que voy a intentar desplegar tiene que ver con algunos conceptos o herramientas de la pedagogía que entiendo dialogan muy bien con la concepción sobre el derecho de niños y niñas que promueve la Convención. Bueno, como todos sabemos, el derecho a la educación de niños y niñas se encuentra contemplado dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional, que en estos días se está cumpliendo 31 años, con una mención específica en los artículos 28 y 29, pero la educación como experiencia amplia que atraviesa las infancias está involucrada en toda la extensión de la Convención. En tanto marco normativo, y también hizo mención la colega Adriana, la Convención fue incorporada en la Reforma Constitucional del 94 y tiene, de alguna manera, un complemento, una extensión en las leyes 26061 de protección integral y la Ley Nacional 26206, que es la Ley Nacional de Educación, que fueron sancionadas ambas hace casi década y media, una un poco antes, otra un poco después. En particular, en el ámbito educativo, los datos que disponemos hoy, ahora vamos a tratar de ver en qué medida estamos cumpliendo formalmente, indican que la sociedad argentina viene haciendo un esfuerzo muy grande por garantizar el ingreso y la permanencia de los niños en el sistema educativo formal, al punto que entre 2011 y 2008 el sistema educativo incorporó casi 1 millón de niños y niñas, ¿sí?, sobre la base sólida de una escolaridad primaria que alcanzó hace muchas décadas ya la universalidad. Estos esfuerzos estuvieron más bien orientados a la incorporación en el nivel inicial y en el nivel secundario. Un reciente informe del Ministerio de Educación afirma que el 95% de los adolescentes de 12 a 17 años se encontraba asistiendo hasta el año pasado a la escolaridad secundaria. Sin embargo, los datos que tenemos, los datos disponibles, llaman la atención sobre un grave problema que todavía no se logra resolver y que tiene que ver con que las trayectorias de niños y niñas por el sistema educativo está fuertemente signada por el origen sociocultural, socioeconómico-cultural de esos niños. Para decirlo más claramente, las niñas y niños de los sectores socioeconómicos más aventajados aprenden más y se gradúan más que los niños más vulnerables.
Pedro Núñez señala que uno de los tipos de desigualdad más extendidos y arraigados en el sistema educativo se vincula con la cuestión del acceso y el tipo de trayectoria educativa que se sostiene. Pues bien, a aquellas desigualdades históricas, este año, la suspensión de la presencialidad le agregó una capa más de desigualdad, para seguir pensando en esta línea de capas, ¿verdad?, que proponía también la colega recién. Una parte del sistema educativo logró acompañar a niños y niñas en sus casas en la implementación de algo que Flavia Terilli denominó el aprendizaje en el hogar comandado por la escuela. Pero otra parte del sistema tuvo que experimentar una situación diferente, de poco contacto pedagógico, de propuestas de baja intensidad, incluso de interrupción del vínculo. En este sentido, leemos la advertencia también de Pedro Núñez acerca de las experiencias escolares, cada vez más y más parecen referenciar espacios sociales con poco contacto entre sí, y las desigualdades se vinculan fundamentalmente al ámbito geográfico y a la condición social de los estudiantes y sus familias. Caben pocas dudas, dice Pedro, acerca de que estas desigualdades se amplificaron en el escenario de la pandemia. Más, en un intento por dimensionar el desafío que afronta hoy el derecho a la educación para niños y niñas en Argentina, el docente investigador Agustín Claus avisó un panorama preocupante en el que la interrupción del vínculo alcanzaría en este momento a 1,5 millones de estudiantes. Si esto es así, el retroceso en términos de acceso a la educación para niños y niñas sería casi el doble de lo logrado en los últimos 7 u 8 años, como mencionábamos antes. Ahora bien, ¿de qué se trata el derecho a la educación? Ahí va. El derecho a la educación de niños y niñas tiene que ver fundamentalmente con el derecho al amparo sociocultural, a no quedar a la intemperie desde el punto de vista histórico, social y cultural. Se trata del derecho a heredar la cultura acumulada y transformada durante generaciones. Se trata del derecho a no tener que inventar todo de nuevo. Philippe Mérier, que es un educador que yo voy a visitar un rato largo en esta intervención, insiste en la idea de que al enseñar un conocimiento, el conocimiento en una disciplina cualquiera, se debe enseñar también su historia, y la historia de cómo la construcción de ese conocimiento le permitió a los hombres y mujeres de las generaciones anteriores emanciparse respecto de condiciones más restrictivas en su relación con la naturaleza o entre sí. En este punto, acceder a un saber implica siempre un potencial de libertad y de emancipación. De autonomía, podríamos agregar también en este punto. Pero además, este derecho al amparo sociocultural para niños y niñas, es decir, este derecho de los nuevos, implica el derecho a inscribirse en una historia y en una comunidad. Una historia y una comunidad que permiten a los niños y niñas construir una pertenencia más allá de su aquí y ahora. Es decir, inscribirse en un tiempo y un espacio que los excede. Flavia Terilli propone un viejo lema que dice: encerrarnos en la escuela para abrirnos al mundo. La educación entonces tiene la posibilidad de expandir el tiempo y el espacio de las niñas y los niños, y simultáneamente esta idea de transmitir y repartir la cultura tiene que ver con poner a disposición de las nuevas generaciones las herramientas para transitar, experimentar, disfrutar y apropiarse de este tiempo y este espacio expandido. Para pensar la educación desde una perspectiva articulada con el paradigma de la protección integral, me gustaría abordar esta dimensión de la mano entonces de Philippe Mérier y de Débora Cantor. Ambos autores, pedagogos, teorizan sobre algunos conceptos que me parece brindan herramientas para pensar el quehacer educativo. En primera instancia, volver a pensar la educación en la relación intergeneracional. Señala Débora Cantor, a la hora de pensar la educación de las nuevas generaciones, dos cuestiones aparecen como necesarias y convergentes. La necesidad de una presencia de adultos bien parados como condición de posibilidad de procesos formativos relevantes, y la refundación de la mirada adulta sobre los jóvenes, es decir, del lugar desde el cual entramos en diálogo con ellos. Un poco también recuperando esta idea que Adriana presentaba con la mirada de Mafalda. Tiene que ver con refundar la mirada de los adultos sobre lo que pasa con los niños. Y entiéndase bien aquí, no estamos hablando de adultos superados o sobradores, porque de repente se las saben todas, ni mucho menos. Sino adultos conscientes de la asimetría de situaciones vitales, que implica para los nuevos un proceso de constitución subjetiva que no pueden realizar solos. ¿Sí? Entonces, en esta línea, Cantor invoca la necesidad de un nuevo posicionamiento de parte de las generaciones adultas y dice que el giro es de la hegemonía moral como sustento para impugnar,
para imponer o para conceder, a la responsabilidad generacional para educar. Desde una mirada cercana a este planteo, Philippe Mérieux reivindica el rol activo de los adultos, y acá podemos entrar en una mini polémica si se quiere, en relación a la mirada sobre el niño. Discute la idea de la exaltación del niño creador, delante del cual el alumno no tendría nada más que hacer excepto maravillarse. Y profundiza diciendo que no es verdad que un niño, librado a sí mismo delante de las pantallas, pueda ser igualmente creador que su compañero, a quien los padres le leen un cuento todas las noches. Para los educadores, entonces, de lo que se trata es de organizar creativamente, dice Mérieux, instituciones para aprender. Por otro lado, Philippe Mérieux avanza en una premisa que me gustaría compartir, que es la premisa de posponer. Y en este sentido, en nuestra línea de trabajo como educadores, la palabra que mejor caracteriza la intervención educativa no es sí, como si hubiera que decir sí a todo ya. La educación no consiste en el cumplimiento inmediato de los deseos infantiles. Tampoco, obviamente, la palabra no, que es permanentemente limitante, puede habilitar las exploraciones necesarias para que los niños y niñas puedan aprender. La fórmula sería algo así como, puede ser, pero después. Y esto es justamente, dice Mérieux, lo que está en juego en la pedagogía escolar, el punto en el que se produce la ruptura con el deseo natural del niño, ¿sí? Y entonces en clase se trata de pasar del deseo de saber al deseo por aprender. Se trata de aplazar el impulso y la necesidad de satisfacción inmediata. Se trata de aplazar la lógica productiva para medirse en el goce del pensamiento, dice Mérieux. Y esto no tiene nada de natural. Por el contrario, hacen falta contenidos exigentes, situaciones estructuradas y la mediación de un maestro. O sea, en buena medida, hace falta escuela. La pedagogía que postula Philippe Mérieux retoma el mandato de escuchar a los niños, ya que la escucha adulta es la que les otorga un lugar en la configuración social reconociéndolos. Pero esa escucha, que se está reivindicando aquí, no es una escucha que se compadece de los niños y los palmea. Esa escucha estaría más al servicio de la buena conciencia del adulto, ¿verdad? La escucha que postula esta pedagogía es una escucha que debe ocuparse en el mismo movimiento del sufrimiento de la persona, de las condiciones sociales de su desarrollo y de las promesas de las cuales es portadora. De ese modo permite rearticular con minuciosidad un pasado a veces doloroso, un futuro por construir en un presente complejo, en un colectivo a menudo frágil. La última herramienta pedagógica que me gustaría destacar ahora es la idea de pensar el centro vacío. En este punto, la idea significa que el educador no se coloca siempre en el centro de la escena educativa. Obviamente tampoco puede colocar allí a un niño, sino que la idea consiste en, precisamente, colocarse como garante de que ningún adulto, ni él ni ningún otro, ni ningún niño, pretende instalarse permanentemente en el centro de la escena educativa. Esta perspectiva requiere una práctica cotidiana, obviamente, que permite a los sujetos los movimientos subjetivos de desplazamiento y recentramiento, que son caros a la pedagogía también, pero tiene además la virtud de resultar una práctica educativa en el aprendizaje de las formas a la vez participativas y democráticas de convivir, aquellas formas en las que, o a través de las cuales, garantizamos y a la vez construimos las condiciones para el acceso de los nuevos a una ciudadanía democrática. En un tercer libro que voy a comentar ya para ir finalizando, que es En defensa de la escuela, de Machelen y Simons, plantean que la escuela es una suerte de suspensión de las desigualdades sociales. En cierto sentido, dicen, la escuela es de hecho el patio de recreo de la sociedad. Y plantean también que en esa suspensión reside la potencia igualitaria y emancipadora de la escuela. Estos autores siguen los planteos de Daniel Pennac, que es otro educador francés, que en su libro señala así. Dice, contiene en su libro observaciones muy precisas sobre la capacidad de la escuela y del profesor para liberar a los estudiantes, es decir, para permitir que los estudiantes se separen del pasado, que a veces los lastra y los define en términos de falta, y del futuro que se presenta como una incertidumbre o como inexistente o como predestinado, y por lo tanto que se desconecten temporalmente de sus efectos. Tal vez podamos pensar que en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes, este sea un punto crucial.
el derecho de suspender, aunque sea de modo precario y temporal, las múltiples formas de la determinación social. Y tal vez podamos pensar que de esto se trata el derecho a la educación y además el derecho a la escuela o viceversa. Bueno, hasta acá y muy rápidamente para dar paso al compañero. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Lucas. Adelante, Lucas. Bueno, Sonia, muchas gracias. Gracias, Adriana, gracias, Diego. Yo sabía que me iba a pasar esto, que es que después de escucharlo me iba a quedar con más ganas de escucharlos, y bueno, evidentemente pasó. Y anticipándome a que esto me iba a suceder, porque ya me conozco y porque a ambos me ha tocado escucharlos, y escucharla a Adriana también, intenté tomar algunos de los conceptos que dijeron para hacer simplemente una reflexión, que de ninguna manera procura hacer un cierre ni una integración completa, pero voy a intentar de partir desde los chistes de Mafalda. Leí una vez una frase de que Quino, Mafalda podríamos decir también, es un pensamiento triste que hace reír. Y es verdad, porque cada vez que leemos a Quino nos reímos, pero lo que deja ahí adentro es tan hondo, y tantas veces cuando lo pensamos en clave de derechos de las infancias, es tan triste, porque él muestra esas escenas de la vida cotidiana, derechos de niños, de manera sistemática, por quienes, paradójicamente, y esto suele ser un punto de partida, al menos en el 99% de los casos, de quienes más los quieren, a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes, que suelen ser madre, padre o el referente adulto que tome ese lugar en el centro de vida. Le dice Miguelito a Mafalda, pero bien lo podría haber dicho Mafalda también, no nos permiten ejercer ser niño, no nos permiten desarrollar lo que se supone que es un niño. Y acá me corrijo, no es lo que se supone, es lo que sabemos que es un niño o una niña. ¿Y qué es? Para ponerlos en términos muy sencillos, nunca pretendo ser técnicos en este tipo de conversaciones, sino más que nada alumbrar alguna pregunta. Las respuestas las construiremos todos juntos y cada una de esas respuestas igual será transitoria y quedará sujeta a nuevas revisiones. Ser niño tiene que ver con jugar, ser niño tiene que ver con saltar, ser niño tiene que ver con todo lo que estaba haciendo referencia a Miguelito, y sin embargo, no se le permite hacer. No se le permite, ¿por qué? Porque estará eso contrapuesto con un interés, que es el interés de madres y padres. No, estoy planteándolo bien en términos de viñeta, no quiero que esto sea una generalidad en nada, simplemente una viñeta tristemente muy habitual. Entonces encontramos ahí, y voy a hacer uso de todo lo que Adriana nos fue mostrando, ¿dónde queda el interés del niño? ¿Dónde queda el interés superior? Si finalmente rige, en la gran mayoría de los casos, el interés velado superior de padres y madres. Y digo velado porque al final termina siendo el que rige. Entonces también en nuestra casa, también en los hogares de cada uno, debemos tener muy presente eso, que no es una norma que debe regir únicamente en un tribunal de familia, sino que es prácticamente, y quizás podría sacar esa palabra y darlo como una afirmación, una norma o un principio ético que debiera ser el punto de partida de cada adulto que se referencia a un niño. Madre, padre, tía, educador. Diego dijo tantas cosas que la verdad es que yo me quedaría callado y las volvería a poner ahí en la pantalla, porque cada una de esas oraciones encierra lo que verdaderamente nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de interés superior. Entonces aparece en la siguiente escena, y yo voy a hacer como si fuera una viñeta, una cronología, una persona que imagino tocando la puerta y preguntándole a Mafalda dónde está el jefe de familia. Aparentemente, maletín en mano, habría querido venderle algo, y ella, con esa inteligencia y esa sensibilidad que siempre mostró, dice: acá no hay jefe, somos una cooperativa.
Y me encanta esa imagen, mucho más me gustaría si esa imagen no quedara encerrada en un chiste que nos deja el sabor a tristeza, sino si fuera una cuestión real. Porque Diego hablaba de la palabra asimetría y la ponía en un lugar muy justo. Por supuesto que hay asimetrías. Diego, creo que hiciste referencia a asimetrías vitales. Por supuesto, uno tiene un recorrido, en mi caso, 42 años, tengo una diferencia de 35 y de ahí para abajo con el resto de mis hijos. Hay una asimetría. Ahora, esa asimetría nos puede poner en lugares diferentes en el recorrido vital, pero nunca esa asimetría va a ser en el respeto. Nunca puede haber una asimetría en el respeto. Y acá creo que tomo, porque algunas cositas fui intentando tomar nota. Nunca nosotros debiéramos ser quienes van por encima de sus derechos, sino que nosotros debemos ser quienes protegen sus derechos. Y esto lo menciono, y si bien pareciera una verdad de perogrullo, y quizás lo sea, son los lugares donde nosotros permanentemente equivocamos. Nosotros nos comemos la curva en la vida cotidiana, más allá de esas situaciones grandes en las que nos debemos una mirada muy particular, muy sensible, para intentar de quitar tantas capas de vulnerabilidad. Porque la primera capa de vulnerabilidad, si leo bien el concepto que Adriana traía desde lo legal, es ser niño, es ser niña. Ese es el punto de partida. Ahí ya existe una vulnerabilidad y creo que vos lo narrabas, Adriana, de esta manera. Es la vulnerabilidad como definición, ¿no? Podríamos darnos 1000 definiciones, pero en este sentido yo escuché: la vulnerabilidad tiene que ver con no tener la capacidad para proteger los propios intereses. Eso es una definición de niño o niña. Ahí es donde nosotros debemos estar para garantizar sus derechos. Entonces, me gusta pensar que los adultos, en el lugar que nos toque a cada uno, tenemos un deber primero, que es garantizar sus derechos. Nuestro deber son sus derechos. Pero acá también retomo con otra de las viñetas, que es aquella en la que le habla Mafalda. Entiendo que a la madre, no se la ve en el dibujito, pero le dice: a ver, pará, porque si vamos a títulos, vos y yo nos graduamos el mismo día que yo nací, entonces gané mi título de hija, vos ganaste el título de madre. Y ahí a mí también me abre una pregunta que tiene que ver con esto del centro de vida, que tiene que ver con aquello a lo que nosotros apostamos tanto y que debemos hacerlo cada día más, que es que nadie nace sabiendo ser padre. Entonces, como decimos una cosa, que es el principio rector, ¿no?, que tiene que ver con el interés superior del niño y nada va por encima de eso, también vale decir, bueno, pero nadie enseña a una madre a hacerlo ni a un padre a hacerlo, y nadie enseña en términos generales a un adulto referente, a un adulto afectivo, ser aquel para el niño o la niña. Entonces nosotros ahí también nos debemos algunas preguntas de cuánto nosotros y qué podríamos hacer para que ese adulto, ya sea madre, padre, simplemente como figuras, puedan desarrollar esa responsabilidad parental. Existen competencias parentales, vale pensarlo así, o podríamos buscar otro término, no es una cuestión de escuela, no es eso lo que me interesa, que tiene que ver con competencias vinculares, formativas, protectoras, reflexivas. Hay todo un caudal de conocimiento que tenemos hoy caminado en décadas de investigación en diversas ramas de la psicología, cruzado también por neurociencias, lo que quieran. Hay un gran caudal de conocimiento que nos permite a nosotros entender cuáles son las mejores maneras de acercarnos en esta educación, en el rol que primero le toca a madres y padres y que luego empiezan a compartir con toda la tribu, y ahí aparece la escuela para garantizar, para igualar, para permitir que nadie tenga que aprender todo de cero por primera vez, como decía Diego. Y nosotros esto lo debemos tener que empezar a poner arriba de la mesa,
Porque venimos de una tradición en la que se suponía, lo pongo en tiempo pasado, pero me parece que debiera redactarlo en tiempo presente. Entonces digo, en la que se suponía, y a veces se supone, que por el solo hecho de haber engendrado a un niño, una niña, yo ya soy padre y yo hago lo que quiero porque ese es mi hijo. Hace rato nos corrimos de ese lugar. Digo, para aquellas cabezas que todavía no vieron que esto viene cambiando hace mucho. Hace rato que vos, mamá, papá, hace rato que yo, papá, no puedo hacer lo que quiero con mis hijos simplemente porque son mis hijos. Ellos tienen derechos y mi deber siempre es velar por sus derechos. Entonces, no se pueden hacer las cosas como cada uno quiera, sino que se deben hacer conforme a lo que es el interés superior del niño y siempre marchando con esta intención que tiene que ver con que vayan ganando autonomía. De esto se trata la autonomía progresiva. Nosotros debemos necesariamente mirar qué es lo que hacen madres y padres a favor del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Porque la crianza siempre se da, el vínculo siempre está, pero eso no es garantía de que las cosas vayan a favor del desarrollo. Por eso, cuando se funda o gana fuerza las escuelas que hablan de parentalidad positiva, insisto, no me interesa plantarme en un lugar, sino solo volcar algún concepto. Lo que quiere referir es que hay formas que son positivas para el desarrollo y que hay formas que no lo son. Hay formas que son las que traban, las que dificultan o incluso imposibilitan el desarrollo saludable de niños y niñas. Y ahí cada uno de nosotros, padres, madres, educadores o el lugar que nos toque, debemos repensar si cada una de nuestras medidas tienden a ese desarrollo o no. Porque si no, el interés superior del niño no deja de ser una figura legal que todos abrazamos, pero queda ahí. Tiene que pasar a ser siempre una realidad, de esa norma abstracta, como hacía referencia Adriana cuando decía este concepto marco que es el interior superior, nosotros lo tenemos que poner en cada una de las acciones de nuestra vida. Y entonces, recién entonces, vamos a estar entendiendo de qué se trata celebrar el 31º año de la celebración o la ratificación de la Convención. Porque si no nos sucede, y con esto cierro, que creemos que cuando hablamos del sistema de protección integral, cuando hablamos de promoción de derechos, cuando hablamos de convención, estamos hablando de, y lo voy a decir de la manera más coloquial, ¿no?, de un libro que nació para proteger a aquellos que tienen sus derechos vulnerados, y muchas veces ahí empezamos a señalar de quiénes estamos hablando, cuando en realidad a mí me gustaría mirarnos en primera persona y ver qué es lo que cada uno de nosotros hacemos respecto de los niños, niñas y adolescentes con los que nosotros trabajamos cada día. Ya sea en nuestra propia casa, como puede ser en nuestro vecindario, como puede ser en nuestro barrio. Apuntando siempre, y en esto creo que nos debemos también salir del ombligo y mirar en un sentido colectivo, apuntando siempre a aquellas infancias, aquellos jóvenes que tienen más cantidad de capas de vulnerabilidad, porque tenemos muy claro, digo, esto es a ciencia cierta, de que las distintas capas no se suman, sino que se multiplican. 1 más 1 ya no son 2 capas, empiezan a ser 3. 2 más 1 no son 3, son como 5 capas. Quiero decir, cada vez que aparece una capita y otra, se va potenciando de una manera exponencial la dificultad al desarrollo saludable de esas capacidades emocionales, cognitivas y sociales de las que nosotros hablamos y a las que apuntamos siempre cuando queremos la autonomía progresiva del niño. Así que dicho esto y reflotando la imagen de Quino y de Mafalda y de esa familia que nos enseña, porque es una familia muy típica, es una familia
convencional que nos ilustra a casi todos, a casi todas. Cierro mi parte para dejar que puedan hacer esos aportes, reflexiones, imágenes y preguntas que van a sumar más de lo que yo pueda seguir hablando. Así que, por mi parte, agradezco la invitación, agradezco sobre todo a Sonia, a Adriana, a Diego, bueno, veo varios colegas ahí que me gustaría escucharlos más, veo a Miriam, Carolina, me gustaría más escucharlos que seguir hablando, así que gracias. Muchas gracias, Lucas. Vamos a abrir entonces el momento para los aportes, para las reflexiones. Acá por el chat aún no tengo nada, así que bueno, por ahí si quieren pedir la palabra por ahí, lo hacemos con muchísimo gusto en esta jornada que ya estamos terminando de reflexiones en esto de infancias y derechos y la representación que todos y a ver, hay una pregunta arriba, me dice Silvita. A ver, la voy a leer, Silvita. En ese núcleo superior del niño, niña y adolescente, ¿qué pasará después de la pospandemia en cuestiones de educación, dado que las infancias están atravesadas por diversidad de problemas de adultos, también cómo juega lo psicoemocional sobre ellos y las desigualdades que han crecido? Si uno les pregunta qué sienten por no ir a la escuela, contestan, extrañamos jugar. Esto es lo que nos aporta Silvia. Me meto en territorio de Diego, pero por ahí me adelanto. Qué bueno que en la figura de qué extrañan de la escuela puedan responder, extrañamos jugar en la escuela. Qué bueno que la escuela pueda ser sentida de esa manera. Marisa nos aporta que extrañan jugar con otro. Y en esto el lugar de la escuela como ámbito de socialización, digo, cómo se ha recreado ese lugar desde la añoranza en este fenómeno de la pandemia. La escuela tantas veces cuestionada y tensionada, cómo la connotamos con un lugar de socialización porque los chicos mismos nos dicen, digo, más allá de lo que nosotros la tensionemos, que es el lugar donde juegan y se encuentran con otros. Ya dice Marisa, Sonia, tendremos que dar una mirada como después de una guerra mundial. Bueno, tendremos que dar una mirada, sí, después de esto, que todavía nos falta un montón, pero yo me animaría a decir que no nos tenemos que dar la mirada después que suceda, sino que nos la tenemos que dar ya, nos la tenemos que venir dando, porque también decía Adriana, ¿no? Haciendo referencia a una cita que no recuerdo de quién, creo que era de Gabriela Mistral. El futuro no es mañana para las infancias, el futuro es hoy. No hay tiempo para una infancia más adelante, es ahora. Yo quisiera hacer un aporte desde esta visión de lo que se decía de la pospandemia, ¿no? Porque nosotros en el derecho venimos trabajando mucho esto, ¿no? Porque el repensar todo después de la pandemia, ya tenemos que repensar cómo transitar y cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en este contexto. Y yo creo que la vuelta a la normalidad o el avance progresivo a la vuelta a la normalidad también nos va a encontrar frente a otra sociedad. En materia educativa, y esto no soy autoridad en lo más mínimo, pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que a veces esto de que se extraña la escuela, hay muchos ámbitos familiares en donde los niños tienen contención por parte de los adultos para poder seguir transitando ese proceso de formación, pero hay muchos ámbitos familiares en donde los progenitores no están preparados
para poder apuntalar a estos niños en el proceso de formación, porque no han tenido al mismo tiempo la posibilidad de hacer efectivo su derecho a formarse. Entonces, al mismo tiempo, le han podido brindarle a sus hijos la posibilidad de formarse y ahora no pueden ayudar a sus hijos a continuar su proceso de formación en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? A mí esto particularmente me preocupa mucho porque tiene que ver con otra cuestión que vos decías, Lucas, de el que cada uno como persona y como adulto se ubica en el lugar de lo que es mejor para un niño, ¿no? Y en esto también pensarlo desde una responsabilidad social también. ¿Qué hacemos como sociedad para poder, nosotros siempre decimos, bueno, trasladamos todo el Estado, pero sabemos que el Estado solo no puede. Entonces, una clara muestra de esto, y nosotros lo vemos reflejado en nuestra realidad nacional, es clarísima a nivel de cada región, es cómo las organizaciones no gubernamentales, cómo la sociedad civil sale a colaborar frente a la no posibilidad por distintos factores de que el Estado puede hacer mucho, pero el Estado no puede con todo, y no puede con todo frente a estas situaciones que atravesamos, ¿no? Entonces, cada uno desde su humilde lugar, yo creo que el ámbito de la educación también es un ámbito en el cual uno puede aportar mucho. Siempre digo que en el ámbito, en la docencia, uno tanto puede hacer para ayudar a otro y para contener a otro, pero muchas veces no puede contener a quienes forman parte de las familias de estos que trata de contener. A mí me ha pasado en el ámbito universitario, de alumnos que plantean problemas de continuar en el proceso de cursado, porque justamente están atravesados por la problemática familiar misma. Entonces esa problemática familiar también los afecta en la continuidad de su proceso de formación. O también ponernos a pensar en que muchos no tienen posibilidad a esto que nosotros hoy tenemos y de encontrarnos todos acá, que es la conectividad, es decir, de poder tener todos los recursos y todas las herramientas que nos posibilitan poder acceder en igualdad de condiciones, garantizando este principio de igualdad que hace también a la dignidad de la persona, el de que todos tengan igualdad para poder acceder a todo aquello que permita la efectivización de cualquiera de sus derechos, siendo la educación un derecho primario, ¿no? También. Esto es mi aporte, pero que no tiene que ver con el fondo, que es materia propia de Iván, ¿no? Iván, ¿me va a hacer yo? Yo diría una aclaración. Hablamos bastante naturalmente de escuela, y escuela es una construcción que hay que poner en el escenario histórico-social que le da origen. También podríamos hablar de instituciones educativas o instituciones educativas del Estado, y es un poco más inclusivo que escuela, y allí abarca y nos compromete desde otros lugares. Entonces, esa es la primera aclaración, por un lado. Por otro lado, parte de lo que estamos evidenciando en este momento, y que se expresa en las cosas que han dicho ustedes, tiene que ver con una cosa que la escuela ya conocía, y que de alguna manera la forma en la que se configuró el sistema educativo, la escuela, tiene que ver con la respuesta a esas cosas que ya se conocían. Es decir, la idea de pensar una instancia institucional del Estado para garantizar conocimientos mínimos igualitarios para toda la población, porque sus progenitores no necesariamente estaban en condiciones de poder brindárselo, es la idea que da nacimiento a la escuela, básicamente. Yo no tengo claro cuál es el post. Sí pensaría que hay que poder hacer un balance lo mejor posible de cuál fue la situación, en esto de pensar las formas desiguales en las que ha impactado, pensar que tiene que haber necesariamente un tiempo y un espacio de reparación, digo, algo de lo que no ha podido suceder ha implicado vulneraciones, ha implicado afectaciones, ha implicado recorridos que no pudieron darse, y en este sentido estos tiempos que no vuelven, digo, es complejo, y por lo tanto hay que pensar en una clave de reparación, al mismo tiempo que de repente podemos ir tratando de construir ciertas
normalidades, vaya uno a saber qué sería esa normalidad, pero digamos, al mismo tiempo que volvemos a un funcionamiento social y socioeducativo estándar, si se quiere, hay que pensar en una clave de reparación porque, bueno, ha sido un año en que de manera muy desigual algunos niños han visto muy, muy afectados sus derechos en relación a lo educativo en particular. Y una cosa más que es bastante polémica también, y es que la sociedad ha definido que todos los niños deben conocer una cantidad de cosas y que ese derecho a conocer una cantidad de cosas y a vivir una cantidad de experiencias se tramita en la escuela y de una determinada manera. Y esto es una definición social que vuelve a poner de alguna manera la idea de interés superior del niño por encima inclusive de las decisiones, hasta de algunos padres y hasta incluso de los niños. Digo, puede haber situaciones, y de hecho conocemos, y la historia escolar es prolífica en la idea de niños que no tienen ganas de ir a la escuela. Bueno, muy bien, la sociedad, de acuerdo a sus mecanismos de concertación y de forma de acuerdo, ha definido que hay una cantidad de experiencias y de vivencias que son obligatorias y que los niños tienen que poder atravesar. Por supuesto que después hay algunas que se concretan más felices y menos felices, está claro, y hay que poder producirlas de la mejor manera posible para todos. Pero no es opcional, digo, ¿no? El cumplimiento del derecho no es una cuestión opcional que padres o madres habrá que ver cómo, inclusive los niños si tienen ganas de. ¿No? Habrá que producir también esas ganas, parte de la pedagogía que sostienen los autores que estuve tratando de mencionar, hablan de la idea de que hay un interés que hay que producir, el interés no está allí necesariamente de entrada. Bien, acá retomo una pregunta que no viene, en realidad un aporte de nuestra compañera Miriam, que no puede escribir por el Zoom y me lo manda por acá, que lo voy a transmitir, que Miriam dice, quería transmitir la importancia que desde el trabajo, ¿no? desde el trabajo que tienen desde el equipo de gestión del servicio local, quería decir la importancia de la escuela como espacio de escucha de la singularidad de cada niño y posibilidad de detección de situaciones de vulneración de derechos en su ámbito familiar. Ella quería hacer este aporte. Y también tomo aquí otras preguntas, como refiere María, refiere a la escucha del niño en las actuaciones judiciales, refiere particularmente a cuando un niño toma un posicionamiento en una cuestión de vinculación con alguno de sus progenitores y que, bueno, queda medio como lapidado a veces en informes técnicos. Entonces se pregunta a veces dónde está el derecho del niño y la capacidad de elegir con quién quiere ir, y dónde se puede hacer valer esa voz en un proceso judicial. Y luego, digo, lo dejo abierto para los expositores. Georgina, cómo podrían relacionar los conceptos de derecho a ejercer la infancia y el de asimetría que se aporta con los contextos en los cuales nuestro trabajo cotidiano en la Secretaría son en contextos de extrema pobreza y violencia social, y teniendo en cuenta que muchas de las mamás con quienes trabajamos incluso aún siguen siendo niñas en el marco de la ley. Bien, esto... Bueno, yo solamente una referencia a esto que señala Georgina con una mirada profunda y honesta del territorio en el que tantas veces nos toca trabajar o a tantas personas les toca habitar, incluso en aquellas situaciones en las que madres o padres sean considerados niños o niñas en el marco de la ley, como ella lo señala. Sigue existiendo una asimetría vital, por supuesto, que sigue habiendo recorridos más extensos para aquella que le toca ser madre o padre respecto de quién es hijo o hija. Entiendo yo que en tales situaciones, que a veces quizás la ley se ve más desdibujada en lo escrito, en la letra,
deben existir otros actores que acompañen en el fortalecimiento de esos recursos. Eso es vital, porque nada va a cambiar que el centro de vida debiera ser siempre ese lugar donde se desarrolla la vida, valga la redundancia, de la niña o el niño. Entonces, si lo que está haciendo falta es que aquella madre o aquel padre a un niño para la ley necesite un acompañamiento para un mejor desarrollo de su responsabilidad parental, ahí debemos estar nosotros, por supuesto. No se trata nunca ni de correr, ni de suplir, ni de hacer a un lado para tomar lugar, sino por el contrario, acompañar a quien necesita para que pueda hacer el ejercicio de su derecho, que es el derecho de ser madre o padre, y entonces también hacer valer ese derecho del niño o de la niña, que es crecer en su centro de vida. Sí, esto viene unido, Lucas, con fortalecer el primer nivel de intervención, ¿no? El sistema de protección integral, es decir, tratar de ayudar a la familia también, porque tengamos en cuenta que estas capas de vulnerabilidad que pueden atravesar a un niño son capas de vulnerabilidad que también están en la familia misma. Entonces también hay que tratar de revertir esas capas de vulnerabilidad que afectan a los adultos, porque si logramos vencer las vulnerabilidades que afectan una estructura familiar, vamos a lograr vencer la vulnerabilidad que afecta al niño mismo. Porque muchas veces el niño no puede tener esa contención al mismo tiempo porque los padres no es que no quieran, los padres no pueden, o los referentes afectivos, quienes ejerzan su cuidado, no es que no quieran, sino que no pueden. Y en ese caso ahí está el Estado quien debe actuar, esto que decían, en territorio las cosas que se ven, y totalmente, y es clarísimo, y esto lo estamos viendo, y por eso también qué importancia la escuela, ¿no? Yo creo que la escuela, no recuerdo quién dijo esto del espacio de contención, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablaba de la inmediación, porque muchas veces el niño en la escuela puede manifestar muchas cosas que en la casa no las puede manifestar, o que en su ámbito familiar estable no las puede manifestar, o de referencia afectiva estable no lo puede manifestar. Porque quizás en la escuela se encuentra con sus pares, en la escuela tiene otro tipo de contención, o tiene otro tipo de espacio lúdico en el cual a veces puede lograr distenderse y puede expresar aquello que tiene guardado y que no puede expresar. Muchas veces cómo detonan episodios de violencia en el ámbito escolar. Es decir, cuántas denuncias hay en los ámbitos escolares en donde un niño es víctima de violencia. Y no se supo antes de que ese niño podía ser víctima de violencia, teniendo en cuenta que la violencia la podemos ver en distintos tipos de manifestación. Entonces estos espacios también son sumamente importantes, y de ahí esa cercanía, ese acompañamiento, esa contención del niño en su condición de persona, ¿no? Qué importante que es. Y si me permiten, perdón, pero quería hacer referencia a una cuestión que dijeron con respecto a la escucha también, ¿no? Esto de la escucha en el ámbito de un proceso, que creo que se dijo. Sí, sí. Bueno, también esto es muy importante, ¿no? El derecho a la escucha y el derecho a la participación. Primero aclarar que cuando uno habla de el derecho a la escucha no necesariamente se refiere a la palabra. Acá lo interdisciplinar es básico, ¿no? En esto también tenemos que considerar que en la justicia no se puede trabajar solo desde la mirada jurídica. La mirada jurídica tiene que tener este respaldo interdisciplinar, porque muchas veces un niño no puede expresarse porque sus emociones no se lo permiten, o porque está en una etapa de su vida que no puede expresarse a través de la palabra, pero sí tiene otras manifestaciones de formas de expresarse, y de esto se trata, ¿no? La escucha. Por ejemplo, a través de un dibujo. ¿Cuántas veces un niño víctima de violencia a través de un mero dibujo, de un simple dibujo, puede descifrarse claramente? Y vos, Lucas, sabrás mucho más, que tendrás mucho más claro esto de que puede surgir, hacerse evidente que es víctima de violencia, o que es víctima de la violencia a otro miembro de la familia, que impacta también en sus emociones y en su desarrollo como persona.
también a través de expresiones, a través de distintas manifestaciones, esa escucha puede materializarse. Ahora, lo que también hay que ser muy cauto y muy cuidadoso en el tema de la escucha. La escucha por sí misma vale siempre que escuchar a un niño, siempre que escuchar a un adolescente, y habrá que definir en cada caso si la escucha es válida, si la escucha es realizadora del mejor interés de ese niño. Muchas veces la escucha no es realizadora del mejor interés de ese niño, entonces es preferible aislarlo del conflicto que pueda surgir entre los adultos y no comprometerlo y no involucrarlo más en el conflicto de los adultos. Y también quién va a recibir, quién va a ser va a ser receptor de esa escucha, ¿no? Que también es muy importante. También brindarle un ámbito de contención para la escucha. Otra cuestión que se está instalando, que sería deseable que en el ámbito de nuestra ciudad se instale cada vez más, es que justamente la escucha sea realizada en el ámbito de referencia estable, en el centro de vida del niño, porque generalmente si está en su ámbito de referencia estable, el niño va a estar en un lugar que le es afín, en un lugar que le es familiar, en donde está su núcleo afectivo, y mucho más va a poder expresarse y va a poder soltar todo aquello que en un lugar que le es extraño, que lo inhibe porque lo desconoce, en donde tiene la idea de autoridad y ya le genera un temor y no puede expresarse. Un adulto mismo muchas veces cuando en el ámbito de la justicia tampoco puede expresarse como quisiera hacerlo, por ese mismo temor frente a algo que les es desconocido. Entonces a veces la escucha en esos ámbitos también son muy productivas. Hay en muchas jurisdicciones en lo cual esto ya se está instalando y yo lo considero muy válido y muy positivo porque los resultados son muy buenos y acá también se ha probado y se ha hecho, pero queda mucho camino también por transitar en ese aspecto y siempre tener en cuenta que el niño como persona, también otra cuestión que hay que tener en cuenta, también esto que decía, la escucha siempre y por sí misma hay que tenerla en cuenta, también hay que tener en cuenta que no siempre un abogado del niño es necesario. Un abogado del niño va a ser necesario cuando haya una colisión de intereses entre los adultos y el niño, porque muchas veces también tener en cuenta que hay que definir en cada caso concreto si es necesario el abogado del niño. Tener en cuenta también que el abogado del niño no debe ser designado por los propios adultos, porque si no, ahí habría como un manejo del adulto respecto a qué queremos, cómo queremos que lo patrocine a ese niño, que lo asesore a ese niño, sino que esto tiene que venir por parte de quien designe que sea el mismo juez. Nosotros ya contamos con una ley de abogados del niño, el tema es efectivizarlo más en el plano de la realidad, pero afortunadamente ya contamos con esta ley y bueno, se ha avanzado mucho en este aspecto, pero también dejar en claro que en cada caso concreto hay que definir si el abogado del niño es necesario, porque también tenemos que siempre está la representación complementaria del Estado a través del Ministerio Público, que vela por los intereses del niño, ¿no? Bien, gracias a todos por los aportes, por las preguntas. En función un poco de la hora, yo me tomo la atribución como moderadora de ir cerrando la reunión. Sí decir que todos y cada uno de nosotros pensamos a la infancia en clave de derechos en nuestra tarea cotidiana y también el desafío es poder llevarlo al plano de las relaciones de familia, en el marco de las instituciones también en las cuales trabajamos, porque pensar en la infancia en clave de derechos tiene que ver en poder refundar y revalorizar ese espacio en esto de, bueno, realizar su mayor desarrollo integral, digamos, como lo habíamos definido al inicio. Bueno, yo agradecer a todos y a cada uno que han compartido un rato de su tarde con nosotros, agradecerle a Adriana, agradecerle a Diego, agradecerle a Lucas, y también convocarlos a que nos acompañen el martes al próximo encuentro que haremos en conjunto con el Consejo Municipal. Vamos a tener como invitados al Ministerio Público de la Acusación, a la Unidad Especial, a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, a su fiscal jefe, la doctora Nora Marul y su equipo de trabajo.
Así que les agradecemos por su tiempo, por sus ganas de compartir el momento. Y bueno, quedamos acá nuevamente, les copiamos allí el link para que se puedan enlazar. Y bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo y quedar en contacto y a disposición desde la Dirección de Infancia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias a vos, Sonia, a todos, y especialmente a todos los que han asistido. Lucas, mil gracias, y Diego, mil gracias. Hermoso haberlo compartido con ustedes. Igualmente, Adriana, muchas gracias. Gracias, Sonia, Lucas, amigos, compañeros.